La primera vez que lo vi fue un jueves por la tarde, desde nuestra terraza. Estaba fregando la barbacoa, con la cerveza ya tibia a un lado, cuando la vi bajar las escaleras del portal. No era raro que Clara saliera por la tarde a caminar un poco, decía que necesitaba despejarse del trabajo. Pero lo que me llamó la atención fue que no llevaba ropa de deporte. Llevaba un vestido negro, ceñido, y unos tacones que no se había puesto en años. El tipo que la esperaba en la esquina también llevaba colonia. Lo sé porque el viento soplaba hacia mí y el olor llegó hasta el cuarto piso. No se abrazaron. No se besaron. Solo cruzaron unas pocas palabras, sonrieron, y caminaron calle abajo como dos desconocidos que no quieren llamar la atención. Pero yo lo seguí con la mirada desde el balcón hasta que giraron en la esquina. No sé por qué no le dije nada esa noche. Ni la siguiente. Tal vez por miedo. Tal vez porque quería creer que había una explicación razonable. Pasaron 3 días y volvió a ocurrir. Esta vez bajé al estanco justo después de que ella saliera. Me coloqué en la esquina contraria y esperé. El mismo tipo. Mismo guión. Se marcharon caminando sin decir palabra, como si alguien los estuviera vigilando. Como si yo fuera invisible. No lo sabía aún, pero en ese momento empezó el colapso de mi vida. Y no tenía ni idea de hasta dónde llegaría todo esto. El martes siguiente, decidí seguirla. No era la primera vez que me venía esa idea a la cabeza, pero sí la primera vez que la ejecutaba sin pensar demasiado. Salió de casa a las 17:12, con esa misma ropa de las últimas veces, vestido justo por encima de la rodilla, chaqueta beige, bolso pequeño cruzado al cuerpo y las gafas de sol que solo se ponía para verse bien, como decía ella. No me preguntó si iba a preparar cena, no me dijo a dónde iba, ni siquiera me miró. Me limité a esperar 5 minutos antes de bajar, cogí el coche y me estacioné a 2 calles de distancia. No sé si me estaba comportando como un paranoico o como alguien que simplemente quería saber la verdad, pero en ese momento no me importaba. Solo quería confirmar lo que ya intuía. Cuando la vi subir a ese coche azul oscuro, uno que nunca había estado cerca de nuestra casa, supe que no eran ideas mías. No se abrazaron ni se besaron, otra vez, pero esta vez sí hubo contacto. Él le acarició la espalda al ayudarla a entrar, y ella se acomodó como si lo hiciera todos los días. Lo seguí sin prisa. Condujeron unos 15 minutos hasta llegar a un bar en el barrio de Ruzafa, uno bastante discreto, con terraza interior y clientela de oficina. Aparqué un poco más lejos y entré caminando, haciéndome el despistado. Desde la barra, pude verlos al fondo, sentados frente a frente, compartiendo una botella de vino y un plato de jamón. Él se reía. Ella también. No había tensión, no había cautela, y eso me dolió más que cualquier beso. Se notaba que no era nuevo. Que había confianza. Que había historia. Volví al coche sin que me vieran y esperé 1 hora. Cuando salieron, caminaron juntos un par de calles, sin prisa, y se metieron en un portal. No pude ver el número porque se me nubló la vista. Lo juro. Esa noche, Clara volvió a casa a las 21:43. Dijo que había estado tomando algo con Patricia, su compañera de trabajo, y que se le había hecho tarde porque se pusieron a hablar de la hija de Patricia, que al parecer había suspendido matemáticas. Yo asentí, como si no supiera que a Patricia la habían despedido el mes pasado. No le pregunté nada. Me limité a escuchar, a observarla mientras se cambiaba, mientras dejaba el bolso en su sitio habitual, mientras se sentaba en el sofá y sacaba el móvil como si todo fuera normal. Lo hizo tan natural que por un momento dudé de mí mismo. Pensé que quizás había malinterpretado algo. Que tal vez era solo un amigo, que tal vez era un compañero de trabajo, que tal vez ese edificio era una oficina o una gestoría. Quería creer eso, necesitaba creer eso.
Pero al día siguiente, después de dejar a Laura en casa de mi hermana, volví al bar de Ruzafa y hablé con el camarero. Le pregunté directamente, con una fotografía en la mano, si reconocía a la mujer. Me dijo que sí, que venía a menudo, siempre con el mismo hombre. Que solían quedarse entre semana, nunca los fines de semana. Que él a veces se iba primero y ella se quedaba sola un rato. Que la había visto incluso llorar una vez, aunque no parecía triste, más bien emocionada. No necesité más. Esa misma noche, cuando volvió del trabajo, le dije que necesitaba hablar con ella. Se sentó al otro lado de la mesa y cruzó los brazos. Ya tenía una actitud defensiva antes de que yo dijera nada. Le pregunté, sin rodeos, quién era el hombre del coche azul. Me miró como si le acabara de preguntar por el clima. No dijo nada durante al menos 10 segundos, pero no parecía sorprendida, solo molesta. Le repetí la pregunta. Entonces sonrió, una sonrisa que no encajaba con la situación, y me dijo, ¿y tú desde cuándo eres detective? Esa respuesta fue el disparo de salida. Le dije que la había seguido, que los había visto entrar juntos a un portal, que sabía que no era la primera vez. Ella se encogió de hombros y dijo que estaba cansada de esconderse, que ya sospechaba que algún día me daría cuenta, que se había aburrido de esperar algo de mí. Me tiró a la cara que hacía tiempo que no la miraba igual, que solo me importaba el trabajo, que en casa estaba siempre distante, que hacía meses que no hacíamos nada juntos. Le pregunté si me había sido infiel. Me miró fijo y me dijo, sí. Así, sin más. Ni una lágrima. Ni una disculpa. Como si me dijera que había comprado tomates en lugar de pimientos. No supe qué decir. Me levanté de la mesa, fui a la cocina, me serví un vaso de agua, lo dejé lleno, lo vacié en el fregadero, y me senté otra vez. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que sí. Que lo veía cuando podía. Que no pensaba dejar de verlo. Que no iba a mentirme más. Me dijo que no lo amaba, pero que le daba cosas que yo no le daba, y que con él se sentía deseada, viva, escuchada. Me quedé callado. Ella se levantó, fue al baño, y se encerró. Escuché cómo se lavaba los dientes como si nada hubiera pasado. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda contra espalda, sin decir palabra. Yo no pegué ojo. A la mañana siguiente, ella se comportó como si nada hubiera pasado. Se levantó, se duchó, hizo café y preparó el desayuno para Laura con la misma naturalidad de cualquier día de rutina. Yo me senté en la mesa sin decir una palabra, observándola mientras cortaba una tostada a la mitad como si el día anterior no me hubiera confesado que llevaba meses acostándose con otro hombre. No sabía si admirar su capacidad para fingir o sentir repulsión por su frialdad, pero en ese momento lo único que tenía claro era que ese teatro se acababa hoy. Le dije que llevaría yo a Laura al colegio, que no se preocupara. Me miró un segundo, dudó, y luego simplemente asintió. Durante el trayecto con mi hija intenté mantener la compostura, hablarle con la misma tranquilidad de siempre, evitar que notara algo raro, pero incluso una niña de 8 años percibe cuando hay algo fuera de lugar. Me preguntó si estaba triste, le dije que no, solo estaba cansado. Me abrazó antes de entrar a clase y me dio un beso. Ese fue el único momento bueno del día. Volví a casa directamente. Clara estaba todavía allí, en el dormitorio, maquillándose frente al espejo como si se preparara para una entrevista. Entré sin pedir permiso, sin golpear, sin rodeos. Me apoyé en el marco de la puerta y le dije que se sentara en la cama. Ella no se inmutó. Me preguntó qué pasaba, aunque su tono sonaba más a desafío que a curiosidad. Le dije que íbamos a hablar, de verdad, y que esta vez no pensaba aceptar evasivas, ironías ni explicaciones vacías. Se sentó cruzando las piernas, con las manos sobre el regazo, y me dijo que adelante, que hablara yo primero.
Le pregunté cuánto tiempo llevaba con ese tipo. Me contestó que unos 5 meses. Le pregunté si había tenido algo con otros antes. Dijo que no. Le pregunté si pensaba dejarlo. Me miró como si no entendiera la pregunta. Le pregunté si quería seguir casada. Ella suspiró, bajó la vista y dijo, no lo sé. Me acerqué, cerré la puerta, me senté frente a ella y le dije que entonces íbamos a aclararlo todo, ahora mismo. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no. Le pregunté si aún me quería. Me dijo que no sabía. Le pregunté si le importaba lo que esto iba a provocar en nuestra hija. No respondió. Le insistí. Me dijo que claro que le importaba, pero que no podía seguir fingiendo algo que ya no sentía. Le pregunté qué era exactamente lo que sentía por ese tipo. Dijo que no lo amaba, que era una especie de escape. Le pregunté si se acostaba con él. Dijo que sí, y no lo negó ni con vergüenza ni con orgullo, simplemente lo afirmó como quien dice que llueve. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido. Dijo que al principio sí, pero luego ya no. Le pregunté si se protegían. Dijo que sí. Esa respuesta me sorprendió. Le pregunté si confiaba en él. Me dijo que no se trataba de confianza. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Dijo que eso tampoco lo sabía. ¿Qué necesitaba pensar? En ese momento sentí que me hervía todo por dentro. Me levanté, empecé a caminar por la habitación sin rumbo, intentando no gritar, intentando no lanzar nada al suelo, intentando no hacer lo que en ese instante más deseaba hacer, gritarle que era una egoísta de mierda, que me había arruinado la vida, que me había quitado el suelo bajo los pies. Pero no lo hice. Me limité a decirle algo que ni siquiera tenía planeado, pero que me salió solo. ¿Tú crees que puedo seguir viviendo con alguien que cada día decide si sigue siendo mi mujer o no? Ella no respondió. Me acerqué y le dije que si pensaba que podía estar con alguien que había decidido convertir mi casa en una oficina de citas clandestinas, estaba equivocada. Ella dijo que no era eso, que no lo había traído nunca aquí, como si eso hiciera la situación menos miserable. Me reí, pero sin ganas. Le dije que esa no era la línea que hacía esto más o menos grave. Le dije que el problema no era si lo metía en la casa o no, sino que había convertido nuestra vida en una mentira mientras yo seguía creyendo que todavía había algo salvable. Ella me preguntó qué quería que hiciera. Le dije que quería que se fuera unos días, que necesitaba pensar sin verla, sin escucharla, sin su olor, sin sus cosas. Me preguntó si la estaba echando de su propia casa. Le respondí que sí, que en este momento yo necesitaba espacio para no odiarla. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le contesté que eso no era problema mío. Me miró con una mezcla de rabia y sorpresa. Me dijo que no esperaba que reaccionara así. Le respondí que yo tampoco esperaba tener una esposa que planeaba citas mientras su hija hacía deberes en el comedor. Me levanté y le dije que tenía 1 hora para recoger lo necesario y salir. Que después cambiaría la cerradura. Me preguntó si hablaba en serio. Le dije que más que nunca. Esa fue la última frase que nos dijimos ese día. Después de que Clara se fuera, la casa quedó en silencio. No un silencio cualquiera, sino ese tipo que hace que hasta los relojes suenen como martillazos. Laura estaba en casa de mi hermana, y yo tenía todo el espacio y el tiempo que había pedido. Pero no para pensar, como le dije a ella. No para procesar. Tenía claro que no iba a quedarme de brazos cruzados. Había soportado demasiado. No era solo una infidelidad, era la forma en que lo había hecho. Las mentiras diarias, la facilidad con la que me miraba a la cara y me hablaba como si no estuviera traicionando todo lo que habíamos construido. Lo que más me jodía no era que se acostara con otro, era que me hubiera tratado como un imbécil durante meses. Y eso,
no lo iba a dejar así. No soy impulsivo, no suelo reaccionar en caliente, pero esta vez no iba a actuar como el tipo calmado que siempre intenta mantener la paz. Esa misma tarde, empecé por revisar toda la documentación compartida, cuentas bancarias, tarjetas, el contrato del piso, los seguros, la matrícula de Laura, hasta las facturas del móvil. Tomé nota de todo lo que estaba a mi nombre y de lo que compartíamos. Lo que ella había olvidado era que durante todos esos años había confiado en mí para la gestión de casi todo. Y ahora eso me daba el control. No iba a usarlo para hacerle daño físico ni para joderle la vida como haría un idiota, pero sí para dejarle claro que no podía salirse con la suya sin consecuencias. Lo primero fue bloquear la tarjeta adicional de su banco. No era mucho dinero, pero era la que usaba para los gastos del día a día. No le avisaría. Lo descubriría sola, en alguna caja del supermercado, o cuando quisiera echar gasolina. Luego cambié las contraseñas del Wi-Fi, de Netflix, de Disney y, de todo. Cosas pequeñas, casi insignificantes, pero que sabían a justicia. Eliminé su perfil de cada plataforma. Luego anulé el pago automático de su suscripción de Spotify, de su plan de almacenamiento en la nube, del gimnasio. Todo lo que estaba vinculado a mi cuenta o a mis datos desapareció. No le pertenecía nada de eso. Durante los siguientes días, fui mucho más allá. Revisé el historial de navegación de nuestro ordenador familiar. No por celos ni por obsesión, sino para documentar. Vi correos cruzados con su amante, citas programadas, incluso reservas de hoteles hechas desde la misma cuenta de Google que usaba para mandarme fotos de Laura en el colegio. Capturé todo. Imprimí las pruebas y las guardé en una carpeta. También hablé con un abogado. Le conté todo, sin adornos. Me explicó mis opciones legales y me aseguró que, con la evidencia en mano, podría pedir una custodia compartida sin complicaciones y evitar cualquier intento de ella por quedarse con más de lo que le correspondía. Pero lo que más le dolió no fue eso. Fue el momento en que le devolví su traición con algo que no esperaba. Había esperado a que bajara la guardia. No fue inmediato. Esperé 2 semanas, el tiempo suficiente para que pensara que todo se estaba calmando. Fue entonces cuando organicé una comida en casa de mis suegros. Les escribí diciendo que quería hablar con ellos sobre la situación con Clara, que me parecía justo que supieran mi versión. Aceptaron. Fue un domingo al mediodía. Clara también estaba invitada, por supuesto, pero no sabía los detalles. Cuando llegamos todos, saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. Les pedí que me dejaran hablar. Clara me miró con miedo, por primera vez desde que todo empezó. Les conté cómo empezó todo, cómo la descubrí, lo que ella había confesado, cómo había seguido viéndolo incluso después de que lo supiera. No levanté la voz, no insulté, no señalé con el dedo. Solo hablé, despacio, claro, dejando que cada palabra hiciera lo suyo. Al final, les mostré las capturas, los correos, las reservas. Su madre lloraba. Su padre no decía nada. Clara no intentó negarlo. Solo decía que no era el momento ni el lugar. Le respondí que sí lo era, porque ese era su entorno, su familia, la gente que siempre la había defendido, incluso cuando no sabían la verdad. Después de eso, me fui. Dejé los documentos allí, les dije que podían quedarse con todo. No me importaba que los leyeran, me importaba que ella supiera que yo no iba a guardar su secreto. Al día siguiente, me llamó llorando. Me dijo que había sido cruel, que la había humillado. Le contesté que ella había humillado nuestra vida juntos desde el momento en que decidió serle fiel a otro hombre y no al que estaba en su casa cuidando a su hija y limpiando su mierda emocional cada vez que se venía abajo. No colgó. No supo qué responder. Me pidió que parara, que no siguiera haciendo más. Le dije que no había nada más, que lo que hice era justo lo que merecía.
nada más, nada menos. Los días siguientes fueron raros. No sentí alivio, pero sí una especie de equilibrio. Como si por fin estuviera haciendo algo por mí. No iba a perdonarla, pero tampoco iba a arrastrarme. Me negué a caer en el papel del marido abandonado y patético. No soy un mártir. Solo soy alguien que decidió que si me iban a romper la vida, al menos lo iban a hacer mirándome a los ojos. Y que después de eso, no iba a dejar que nadie más me volviera a ver como un idiota. El martes por la tarde, Clara apareció sin avisar. Esperó en el portal a que Laura subiera del colegio con mi hermana, no quería hacer una escena delante de ella, pero sí quiso hablar. Le abrí la puerta y no dije nada. Caminó directamente al salón y se sentó en el sofá como si todavía fuera su casa. Yo me quedé de pie, observando cómo miraba alrededor, incómoda, intentando encontrar algo que la conectara con ese lugar, pero ya no quedaba nada. Le pregunté para qué había venido y me dijo que necesitaba aclarar las cosas, que no podía seguir con esa incertidumbre. Le respondí que la incertidumbre era algo que había provocado ella sola, que yo ya tenía todo claro. No quería una conversación de reconciliación ni de culpa, pero necesitaba terminar de cerrar este asunto y dejarlo todo en orden, así que me senté y le dije que hablara. Clara empezó diciendo que había estado pensando mucho en todo, que sabía que había hecho daño, que no tenía una excusa válida y que no esperaba perdón, pero que necesitaba explicarse. Me dijo que todo empezó cuando sintió que en casa solo era madre y secretaria, que nuestra relación se había congelado, que yo ya no la miraba, que las conversaciones eran prácticas, sin interés. Le respondí que si sentía eso, lo mínimo habría sido decírmelo, hablarlo, no irse con otro como si eso fuera a resolver algo. Me dijo que al principio no fue con intención de que pasara nada, que simplemente necesitaba sentirse escuchada. Le dije que no me interesaban las justificaciones, que si realmente se hubiera sentido sola, habríamos buscado ayuda, pero ella eligió mentir. Me miró con los ojos llenos de rabia, me preguntó si realmente creía que la responsabilidad era solo suya. Le respondí que nunca dije eso, pero que ella fue la que cruzó la línea y que por eso estábamos donde estábamos. Después de unos segundos de silencio, bajó la voz y me preguntó si había alguien más. Me sorprendió que pensara eso, pero le contesté que no había conocido a nadie y que tampoco estaba buscando. Me dijo que a veces pensaba que yo había estado esperando una excusa para dejarla, que nunca estuve completamente dentro de la relación. Me reí sin ganas y le dije que si eso le ayudaba a dormir, perfecto, pero que lo que había hecho no tenía nada que ver con mis carencias, sino con sus decisiones. Clara empezó a llorar, no de forma exagerada, pero sí sincera. Dijo que había arruinado todo, que lo sabía, y que no sabía cómo reparar nada. Le dije que ya no se trataba de reparar, sino de asumir. Entonces me preguntó qué iba a pasar con Laura, con la casa, con todo. Le dije que eso ya lo había hablado con el abogado, que estaba buscando un acuerdo justo, que yo no pensaba usar todo esto para castigarla, pero que tampoco iba a permitir que se hiciera la víctima. Le propuse una custodia compartida, alternando semanas, y me comprometí a no hablarle mal de ella a Laura, pero le pedí lo mismo a cambio. Me dijo que estaba de acuerdo. Le pregunté si seguiría viendo al otro tipo. Dudó, luego dijo que no lo sabía. Le dije que eso ya no era asunto mío, pero que mientras Laura estuviera con ella, no quería que la expusiera a ese tipo, al menos no hasta que pasara un tiempo. Asintió, sin discutir. Estuvimos un rato más hablando de detalles legales, de horarios, de logística. Todo muy práctico, muy frío. Cuando ya estaba por irse, se quedó parada en la puerta y me miró fijamente. Me dijo que nunca pensó que llegaría a odiarme, pero que últimamente, algunas noches, le costaba no hacerlo. Le respondí que era curioso, porque yo sentía lo mismo.
No le dije que había momentos en los que todavía me dolía pensar en nosotros tres en el sofá viendo películas, o cuando hacíamos planes para reformar el baño, o cuando Laura se dormía en medio de la cena y nos reíamos. No le dije nada de eso, porque sabía que ella no iba a entenderlo. Para ella, eso ya no significaba nada. Antes de salir, me preguntó si creía que algún día podríamos llevarnos bien. Le dije que eso dependía más de ella que de mí, porque la confianza se rompía en segundos pero se reconstruía con años, y que no sabía si tenía interés en volver a construir algo con alguien que se había encargado de dinamitarlo todo por egoísmo o aburrimiento. No respondió, solo bajó la cabeza y se fue. Cerré la puerta despacio, sin mirar por la mirilla. Me senté en la cocina y estuve allí un rato largo, solo escuchando el tic-tac del reloj que colgaba junto a la nevera. Sabía que lo que acabábamos de hablar era el final de algo, pero también el comienzo de otra cosa, una que no tenía idea de cómo iba a funcionar, pero que al menos iba a estar libre de mentiras. El proceso de separación no fue tan complicado como pensé. Clara aceptó el acuerdo que propuse sin demasiadas objeciones. Supongo que en parte porque sabía que tenía todas las de perder si lo llevábamos a juicio, y en parte porque quería cerrar todo cuanto antes. Durante las semanas siguientes nos comunicamos solo para asuntos de Laura. Ni una palabra más. No hubo intentos de reconciliación, ni discursos de despedida, ni mensajes fuera de lugar. Lo más parecido a una conversación honesta fue aquella última en el salón. Después de eso, solo quedaba firmar, entregar papeles, organizar turnos y fingir ante nuestra hija que todo seguía bien aunque ya no durmiéramos bajo el mismo techo. Volví a recuperar pequeñas rutinas. Me levantaba más temprano, salía a correr por las mañanas, cocinaba con más frecuencia, y pasaba más tiempo con Laura, sin mirar el reloj. Me costó acostumbrarme al silencio en casa, pero con el tiempo dejó de incomodarme. A veces, incluso lo agradecía. Me di cuenta de que había estado viviendo mucho tiempo con una incomodidad disfrazada de costumbre. Ahora tenía espacio para respirar, pensar y empezar de nuevo sin tener que medir cada palabra o interpretar cada gesto. No fue inmediato, pero día a día dejé de revisar el móvil buscando mensajes, dejé de mirar por la ventana esperando verla entrar por la puerta y dejé de pensar en el otro tipo. Ya no me importaba. Si seguía con él o no, si la hacía feliz o no, ya no era asunto mío. Una noche, mientras cenaba con Laura, me preguntó si mamá iba a volver a casa. Le dije que no, que a veces las cosas cambian, que las familias también se reorganizan, pero que eso no significaba que ella iba a perder a ninguno de los dos. No lloró ni se mostró confundida. Solo asintió y siguió comiendo. Después de lavar los platos me abrazó y me dijo que estaba contenta de que ahora pasábamos más tiempo juntos. No supe qué decir. A veces los niños tienen una forma brutal de decir verdades que los adultos no queremos ver. Clara no había sido la única responsable de que todo se deteriorara, pero sí había sido quien tomó la decisión más egoísta. Aún así, no iba a cargar a mi hija con esa historia. Laura no necesitaba conocer los detalles, solo necesitaba seguridad y cariño, y eso sí podía dárselo. Con el tiempo, empecé a salir más. Me reencontré con amigos que había dejado de ver, acepté invitaciones que antes rechazaba, volví a interesarme por cosas que había dejado de lado. No porque quisiera olvidar, sino porque no quería quedarme atrapado en la rabia. Cuando alguien te rompe así, es fácil convertirte en una versión amargada de ti mismo, pero no quería ser eso. No quería que mi hija creciera con un padre que se la pasaba hablando mal de su madre o desconfiando de todo el mundo. Aprendí a separar lo que Clara me hizo de lo que yo era. Y eso me devolvió algo que no sabía que había perdido, la tranquilidad. Volví a ver a Clara en una reunión del colegio. Nos saludamos con la cabeza, sin palabras. Fue extraño, pero no incómodo. Había pasado suficiente tiempo como para aceptar que esa mujer ya no era mi esposa.
Era la madre de mi hija, alguien con quien tenía que coordinar cosas, pero nada más. Después de la reunión, Laura nos pidió que fuéramos los tres a tomar un helado. No lo dudé. Caminamos juntos, hablamos de cosas sin importancia, y aunque hubo silencios, no hubo tensión. No lo tomé como un momento especial ni como una señal de algo. Fue solo una tarde tranquila, y eso ya era bastante. Un par de semanas después firmamos los papeles del divorcio. Fue rápido, sin sorpresas. Salimos del juzgado cada uno por su lado. No hubo abrazos ni lágrimas ni promesas de mantener la amistad. Solo un trámite. Al llegar a casa, me senté en el sofá y miré alrededor. Todo seguía en su sitio, pero ya nada era igual. No lo sentí como un fracaso, sino como una especie de cierre necesario. Ya no me dolía como antes. No había rencor, solo una cierta tristeza por todo lo que no fue y por lo que fingimos que era. Pero también sentí alivio. Porque había terminado, porque ya no tenía que sostener una mentira, porque podía empezar a vivir en paz. No tengo claro qué vendrá después. No estoy buscando pareja ni intentando llenar un vacío. Estoy bien solo. Me enfoco en mi trabajo, en cuidar a Laura, en recuperar el equilibrio. Si algún día aparece alguien, será bienvenido. Si no, también está bien. Ya no tengo prisa ni ansiedad por reconstruir una imagen de familia perfecta. No me interesa. Prefiero algo real, aunque sea imperfecto. Aprendí que el amor no es garantía de nada, que la lealtad se demuestra en los pequeños actos, y que nunca se termina de conocer a nadie. Pero también aprendí que se puede caer y levantarse, que el dolor no dura para siempre, y que incluso después de un golpe así, la vida sigue. No mejor, no peor. Solo distinta. Pero mía. Y eso me basta.